Hi, it's Kaushik Ranchod here and Brian for our immigration show. And today we're just celebrating Luau in the office, so that's why we're having a little festive. But today we're going to talk about the public charge. ¿Qué tal? El abogado Kaushik y su servidor Brian los saluda, como ya hace mucho tiempo que no lo decíamos, pero todas las semanas trayéndole los cambios en las noticias de inmigración. La vestimenta de hoy es debido a un evento hawaiano que hicieron en la oficina, entonces estamos un poco de fiesta. So what is going on with the public charge? I don't know if you've heard about it, but the new rule is going into effect October 15th, and what this really affects is primarily that we're going to see a huge impact on is marriage-based green cards or consular processing at the National Visa Center. We could also see this as well happen over there. De lo que vamos a hablar hoy, no sabemos si ya han escuchado bastante las noticias o no, este tema del cargo público y los cambios que han ocurrido tanto en el manual de USCIS como el NBC, que hace las cosas en los consulados, cómo va a afectar bastantes casos como los green cards por medio del matrimonio o otro tipo de peticiones familiares si usted recae en estos nuevos cambios. So before it was relatively straightforward. For instance, when applying for a green card application, we'd complete the affidavit of support form and demonstrate that the petitioner makes over 125% of the poverty guidelines, or they need a joint sponsor to meet the public charge requirements. Now it's become a lot more complicated. Primero que nada, estos cambios van a entrar en vigor en octubre 15 de este mismo año. Y ahora, ya hablando del tema, antes a lo que era considerado el gasto público o cómo probar que no vas a hacer un gasto público, quien va a aplicar para un estatus aquí en los Estados Unidos, era de manera sencilla y directa, es decir, mandaban escritos los cuales establecían en una familia de determinado número de personas cuánto era el ingreso que debían de hacer, y esto era que hicieran mínimo el 125% o más de lo que estaba establecido, que era el ingreso anual por familia o por número de miembros de esa familia. Ahora ya hay una serie de requisitos en los cuales usted va a tener que cubrir, además de simplemente calificar sobre ese 125% superior al cargo normal de una familia, el gasto normal o los ingresos normales de una familia. So what they're going to look at is have you used public benefits as the person applying for the application, and if so, for how long have you used public benefits? And depending upon the length of time when you took public benefits, the type that you took, you could be ineligible. And so now that's a whole new arena and that's how the law has changed. Uno de los ejemplos es si usted ha recibido algún tipo de apoyo público, como lo puede ser estampillas, algún tipo de servicio del Estado o del gobierno federal que lo otorga a usted, le podría afectar. Es decir, además de que usted tenga que cubrir ese requisito del ingreso anual, de acuerdo al número de miembros de su familia, tienen que ver ese supuesto, por ejemplo, de si ha usado apoyo del gobierno, por cuánto tiempo lo ha usado, qué tipo de apoyo, o si no lo recibe actualmente, también va a importar hace cuánto lo recibió y los periodos de tiempo que lo ha recibido. Entonces, alguien que está en esa situación podría ser encontrado inadmisible por esa situación de haber recibido beneficios públicos. Now, there's also the heavily weighted positive factor. So the government will look at what's called a heavily weighted positive factor. Heavily weighted positive factor would be if you're making over 250% above the poverty guidelines. También existen cambios en lo que se llaman factores positivos que puede hacer de forma contraria sobrellevar cualquier caso negativo respecto a la carga pública y los ingresos, como lo es, por ejemplo, el que usted haga 250% o más de lo que está establecido en esta tabla que le decimos de ingresos, que refleja el número de habitantes en su familia y cuánto hace al año. Es decir, si usted ve un número determinado en esa tabla y usted hace 150, 250 más arriba de lo que esa tabla establece, quiere decir que usted tiene un factor bastante positivo en su caso. Es algo que no estaba previsto antes. So, I invite you to contact our office at 916-613-3553 if you do have questions about this. This is a very complicated area of law, especially if you're applying for a marriage-based green card. You want to make sure, or a family-based green card, that you are going to be in compliance with this, because otherwise your application could get denied.
Si tiene cualquier duda respecto a estos nuevos cambios, los invitamos a que nos contacten o que busquen consejo legal, pues este tipo de situaciones puede afectarle bastante en sus aplicaciones, puede resultar en negaciones o lo contrario, puede facilitar la aprobación si usted está en cierto o determinado tipo de escenario. Entonces no duden en contactarnos para cualquier pregunta sobre estos cambios en la ley. And subscribe to our videos so you can continue to get updates, and we will talk to you next week. Thanks and have an awesome day. Muchas gracias, no olviden suscribirse a nuestros videos para obtener actualizaciones sobre los cambios o las noticias más recientes en respecto a la materia de migración. Muchísimas gracias por sintonizarnos y que tengan una excelente semana.